En el nombre de Dios y la patria se inicia la sesión. Muy buenas tardes. Damos la bienvenida al inicio de esta nueva comisión. Saludamos a los senadores Sergio Gaona, Coloma y las autoridades que representan al gobierno en esta oportunidad y actores también del sector privado. Don Gastón Saavedra también lo saludamos. Secretaria, la cuenta, por favor. Gracias, señora presidenta. Tenemos oficio de respuesta a oficio enviado por esta comisión. El 27 de junio se recibió por correo electrónico un oficio que da respuesta del Consejo de Monumentos Nacionales a una presentación que hizo la Comisión de Obras Públicas solicitando informar sobre del cumplimiento de la obligación de realizar la declaración de intereses y de patrimonio en las oportunidades contempladas en el artículo 5 de la ley 21.677 y responden que ellos efectivamente están dando cumplimiento a este deber. Además, se ha recibido respuesta desde el Ministerio de Obras Públicas a un oficio que fue enviado el año 2023, donde se requería información acerca de una iniciativa de ley que traspase los caminos interiores resultantes de parcelaciones de la reforma agraria desde el Servicio Agrícola y Ganadero hacia el Ministerio de Obras Públicas. Y finalmente hay un oficio de cumplimiento de la ley de presupuestos respecto de glosas y articulado de la ley de presupuestos correspondiente al año 2025. Esa es la cuenta, señora presidenta. Muchísimas gracias, secretaria. Puntos varios antes de que partamos con lo establecido en la tabla. Sí, senador Saavedra, por favor. Muchas gracias, presidenta. Saludar a usted, a los componentes de la comisión, a los invitados, en fin. Mi presencia acá obedece a lo siguiente, invitarlos y ver la posibilidad que ustedes tomen la determinación de esto a la región del Biobío, a que tengan una sesión dentro del mes de agosto, pero contar con la adhesión particularmente del senador Durresti, que la región de dentro del mes de agosto, que fueran a la región del Biobío, porque hay una serie de situaciones pendientes respecto de las obras públicas y de proyectos que son necesarios para que la región del Biobío, sobre todo en esa materia, tenga un input en cuanto al desarrollo, sobre todo económico, producto de la situación de crisis que vive nuestra región y todos sabemos lo elemental que es llevar a cabo obras públicas que aún están pendientes algunas y otras que nos avisoran en un horizonte de mediano plazo que tengan ejecución. Entonces, se hace necesario una sesión en conjunto con el Ministerio, en fin, incumbentes como alcaldes, gobernadores, en la región del Biobío. Ok. Bueno, yo creo que aquí podríamos, de acuerdo a lo planteado por el senador Saavedra y lo que hemos conversado en otras instancias con los miembros de la comisión, es que vamos a partir realizando en este caso comisiones en las regiones que se han planteado aquí en la mesa. Lo conversamos ya, hemos ya definido una fecha también para realizar la Comisión de Obras Públicas en la región de Los Ríos, que quedamos ya de acuerdo en que pudiera ser el 14 de agosto. Y lo mismo también para las regiones de Coquimbo, ¿cierto? Que también tenemos que establecer fecha, el Maule, y como aquí el senador Saavedra ya está solicitando para el mes de marzo, creo que ahí podríamos también coordinar, perdón, de agosto,
creo que no, ya estaríamos fuera de plazo. Creo que también podríamos dejar establecido de manera interna para cuándo podríamos programar realizar esa comisión en la región del Biobío, si así Dios lo permite. ¿Les parece que tomemos ese acuerdo, colegas? Presidente, entonces, Adelante. efectivamente, 14 de agosto Los Ríos. Sí, eso Ya. fue lo que acordamos para que podamos hacer las coordinaciones con la Secretaría también, ¿ya? Y ahí vemos, después de esa fecha, vemos lo de Bío Bío. Ya, yo puedo ceder la de Coquimbo. Ahí está, para muy que- bien. La de Maule no. Ya, Agradecido. después de Maule tiene que ser. Después de Lo Maule, eso de significa Coquimbo puede por ahí ser en 14, noviembre. ¿cuánto tenía la de Coquimbo? Mejor clima. Sí, efectivamente. El 21. Es la del 21. Vamos bien. El 21. Vamos bien. Vamos bien. No. 21. Ya. Lo que propongo, perdón, Adelante, presidente, senador. lo que propongo, le decía un poco al senador Saavedra en la entrada, lo ideal es como proponer desde la región como la fecha para combinar los vuelos, para combinar que sea lo más efectiva y también sugerir, senador Saavedra, al menos lo hicimos para la de los ríos y en otra, temáticamente algunos temas para invitar a la ministra e invitar a los directores nacionales de los distintos servicios para concentrarse más o menos o en concesiones o en obras hidráulicas o vialidad, porque eso permite hacerlo más y no hacerlo tan extensivo, porque habiendo tanta comuna, prácticamente cada comuna tiene su tema, entonces al menos como modelo lo hemos hecho así, particularmente en el caso de Valdivia, es con un propósito que es la concesión de la ruta de acceso norte y sur, entonces estamos preparando la temática para sacar conclusiones y dar respuesta en ese tema concreto. Sí. Sí, en general, Presidenta, senador Saavedra, estas comisiones en regiones generan mucha expectativa y son 20.000 los temas, pues entonces hay que concentrarse en 2 o 3 temas gruesos, grandes, importantes, que involucren la mayor cantidad de ciudadanos o de comunas y en eso concentrarse además, porque también la gracia es que a estas comisiones vaya la ministra del ramo, los directores nacionales, entonces hay que movilizar harto, y es muy importante lo que decía el senador Durresti de poder tener claridad de cuáles son los temas específicos que a ustedes les interesa que se toquen allá para invitar y hacerlo con tiempo, que yo creo que puede ser después del Maule, creo que va a ser. Tenemos que verlo, 14 es... Bueno, pero internamente dejemos establecido que internamente, senador Saavedra, vamos a acordar entonces una fecha para que podamos estar ahí y obviamente se recoge lo planteado por el senador Durresti con los temas acotados para que podamos ir con definiciones claras de los invitados que vamos a llevar en realidad, ¿ya? Sí, mira, solo anticipar, no, lo específico no lo voy a hacer, pero tiene que ver con concesiones, rutas que están pendientes, obras hidráulicas en el caso de la provincia de Biobío, porque tiene desarrollo agrícola y no tiene un embalse. Se viene el presupuesto de la Nación, es por tanto el momento además de instalar estos temas y del abordaje de esto, y finalmente en materia de salud también, que espero esté resuelto por la vía de concesiones, que es un tema pendiente y complejo. Esos 3 temas son los que necesariamente vamos a tener los que tocar y sería en la provincia de Concepción. Se agradece de todas maneras la deferencia de haberme escuchado. Cuando quiera, senador Saavedra. Ya, ¿quedamos en eso entonces? Bueno, ¿algún otro punto varios? ¿No? Bueno, partimos entonces con la tabla. El punto... ¿Cuál es? Ya, tabla, considerar y evaluar la calidad de los servicios aeroportuarios en Chile, invitados de la Dirección General de Aeronáutica Civil, el director general de aviación, señor Carlos Madina, director de aeródromos y servicios aeronáuticos, el señor Juan Carlos Rojas, fiscal, señor Ignacio Camino, del Ministerio de Obras Públicas, director nacional de la Dirección de Aeropuertos, la señora Claudia Silva, y jefe de departamento de proyectos, señor Paulo Epul, de la Junta de Aeronáutica Civil, secretario general, señor Martín Maquena, de la Asociación de Transportes Aéreo Internacional, gerente general, la señora Helen,
de LATAM Aerolíneas Group, director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad, señor Juan José Toá, y de jefe de Asuntos Públicos LATAM, la señora Javiera Icaza. Por solicitud del senador Sergio Gaona, vamos a invertir el inicio de la exposición de los invitados de acuerdo a lo que está establecido hoy en la tabla, y vamos a partir por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional y de LATAM, ¿ya? Les agradecería que antes de iniciar su presentación, y también como son varios actores los que van a realizar su presentación, tratar de ser lo más acotado para que podamos calzar con los tiempos, se los pediríamos, ¿ya? Partimos entonces, favor presentarse antes de realizar la intervención. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días, buenas tardes ya. Nosotros vamos a hacer una sola presentación para ser más eficiente como industria, por lo cual yo voy a hacer una breve introducción y Por favor, identificarse antes de. Yo soy Juan José Toá, soy director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad del Grupo LATAM. Quisiera partir agradeciendo la invitación a venir a este espacio a dialogar sobre una industria que es muy importante, una actividad que es muy importante, junto a esta comisión y donde están además los distintos servicios que juegan un rol fundamental y con los cuales interactuamos cotidianamente para abordar los desafíos de esta importante actividad. La aviación civil juega un rol fundamental en el desarrollo y la conectividad de nuestro país, habilitando no solamente actividades tan importantes como el turismo, sino que habilitando actividades que son fundamentales y en muchos casos son derechos de las personas, como es acceder a la salud, a la educación, a través de la aviación. Y cuando nosotros miramos la aviación en Chile, lo cierto es que Chile cuenta con una aviación que es materia de orgullo. Hoy día nosotros tenemos una ventaja en relación a otros países en términos de la aviación que tenemos, y esto da cuenta de un trabajo, de una manera de abordar los temas en términos de trabajo público-privado que hemos abordado durante ya muchas décadas. Entonces tenemos que estar contentos con esto que tenemos, con esto que hemos construido juntos, pero al mismo tiempo creemos que tenemos que tener la ambición de poder abordar los desafíos del futuro, seguir creciendo, seguir teniendo la ambición que tuvieron que vinieron antes que nosotros para poder desarrollar esta industria y poder ofrecer a los ciudadanos una mejor conectividad en condiciones aún más competitivas. Y esto es precisamente lo que vamos a presentar hoy día, lo que va a presentar Helen, que es una visión de cómo creemos que se puede abordar esto. Y yo quisiera hacer un último comentario. Esto lo hemos compartido ya con los distintos organismos públicos que están acá y yo estoy particularmente muy ilusionado con este trabajo por la recepción que hemos tenido, recepción que también hemos visto en parlamentarios a los cuales le hemos podido hacer esta presentación. Así que muchas gracias y dejo a Helen para seguir con esto. Bueno, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Helen Koyumyan, yo soy Country Manager de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo y agradecer la posibilidad de estar aquí presentando. Lo que hemos querido es mostrar un pequeño resumen que, como bien decía Juan José, ha sido ya presentado y lo hemos mostrado en distintas instancias, por lo cual nos parecía fundamental poder hacerlo con ustedes. Y es básicamente dónde están las prioridades como industria hacia el futuro de la aviación comercial. Y aquí me quedé. Ya, ahí sí. Bueno, primero, un poco lo que recién mencionaba Juan José, el rol social que cumple la industria aérea. Nosotros logramos conectar un país con una geografía muy extensa y muy irregular, y no solamente por turismo o por viajes recreativos, sino que también damos oportunidades de acceso a bienes y servicios como trabajo, salud y educación. Es importante mostrar aquí en esta pequeña lámina nuestro largo país, donde efectivamente para trasladarnos de Santiago a Punta Arenas, por ejemplo, nos tendríamos que demorar en auto unas 34 horas y sin embargo en avión nos demoramos 3.20 horas. Entonces, esa es básicamente la tangibilización del aporte y el logro que tiene esta industria. ¿Cómo estamos hoy día? Básicamente estamos al fin del año pasado, logramos recuperarnos ya a los niveles de prepandemia con 28 millones de pasajeros transportados.
lo cual es muy positivo, pero sí decir que nos demoramos 5 años en volver a esos números. Entonces, por lo tanto, quedamos bastante debilitados como industria. En términos de cómo hoy día los viajes son, digamos, tomados por los chilenos, hay un dato que es bien interesante, que nosotros tenemos 1,21 viajes per cápita en Chile, lo cual es mucho más alto que el resto de los países de la región. Argentina tiene 0,6, Brasil 0,45, y lo digo porque estamos muy por sobre el resto de la región, pero todavía muy por debajo de países como España, donde es un 4,6, o Estados Unidos, donde están sobre los 2. Entonces, ahí estamos bien, pero tenemos que seguir avanzando. Es importante decir que la libertad económica que hemos tenido como para poder desarrollar nuestros modelos de negocio también nos ha permitido democratizar la aviación en el sentido de poder llegar con mejores precios a las personas para que puedan viajar. Y podemos constatar que en la última década los precios han bajado cerca del 50%. Pero también es gracias a una política de cielos abiertos, a una buena regulación y a una infraestructura aeroportuaria que han sido fundamentales para permitir ese desarrollo. Hoy día, básicamente en términos de aporte, generamos 212.000 empleos indirectos y directos, casi 57.000 personas de manera directa. Somos responsables del 2,3% del PIB y tiene un efecto, como ya decíamos, multiplicador en el nivel local gracias al emprendimiento que se genera. Voy a ir bien rápido aquí para avanzar. Pero ¿qué es lo que, así como les decía, ya recuperamos la prepandemia, pero la pregunta es cómo llegamos de esos 28 millones, los convertimos en 50 millones de pasajeros? ¿Cuál es nuestra visión hacia futuro? ¿Cómo llegamos a, en vez de generar 7.900 millones de dólares en PIB, llegamos a 16.000 millones? ¿O cómo llegamos a cerca de 500.000 personas empleadas? Esa es la pregunta que nosotros no hemos hecho. Y también tomando, digamos, la consideración de que el crecimiento no está totalmente garantizado. Nosotros estamos en una tasa de crecimiento, por ejemplo, lo que se refiere a los vuelos nacionales, en los últimos, vamos a proyectar hacia los próximos 5 años, de un 3,5%, siendo que antes de la pandemia crecíamos cerca del 9%. Entonces, lo que quiero decir es que se nos está aplanando de alguna manera la curva y eso hace que estemos con cierta preocupación. También tenemos otras situaciones que hay que comentar, como son la escasez de aviones y crisis de motores en el mundo. Y eso es importante porque hoy día nos faltan aviones para estar operando las rutas que queremos que operen, y eso es algo que va a estar presente por lo menos hasta probablemente finales del próximo año. Hoy día tenemos 21 líneas aéreas operando en Chile. Todavía tenemos que recuperar el número de líneas aéreas que teníamos antes de la pandemia, que era de 23. Pero ¿cuáles son, en definitiva, nuestros principales desafíos? Teniendo siempre al pasajero en el centro. Primero, visualizamos nosotros una falta de estrategia público-privada de largo plazo. Hoy día hay planificaciones que se realizan desde el sector público o desde el sector privado, pero no hay una estrategia conjunta. Tenemos una infraestructura que está totalmente suboptimizada, y eso es algo que ustedes lo pueden ver probablemente personalmente en el aeropuerto AMB de Santiago, donde tenemos un estupendo Terminal 1, un estupendo terminal internacional. Hemos triplicado en la superficie construida y sin embargo tenemos más o menos el mismo número de pasajeros con muchos problemas de atochamiento en la salida, y entonces lo que quiero decir con esto es que hay muchas posibilidades de optimizar esa infraestructura antes de seguir construyendo, ¿no? Y tenemos un modelo de concesiones actual, en el caso puntual de Santiago, que básicamente no se hace cargo de la experiencia del pasajero. Tenemos una situación que va al siguiente punto, que es la gobernanza, donde tenemos 6 ministerios que tienen que ver con
con la operación del aeropuerto, las líneas aéreas, el concesionario y los propios pasajeros, donde hay una gran descoordinación, y me atrevo a decir que estamos permanentemente en una situación casi de crisis, ¿no? Hoy día, cuando veníamos para acá, tenemos en el aeropuerto el área de control migratorio, los kioscos de autoatención que han generado mucha polémica, están apagados y estamos en la alta de vacaciones de invierno. Entonces, es simplemente, a mi juicio, un problema de planificación, de gobernanza y de que haya una sola autoridad que ordene lo que está pasando en el aeropuerto. Con todo respeto a las autoridades que ahí operan, pero estas descoordinaciones que generan finalmente un perjuicio en los pasajeros, sentimos que hay que hacerse cargo. Y entre paréntesis quiero decir, esto no es un problema de este gobierno, esto es una problemática que tenemos hace muchos años y que nosotros sentimos que tenemos que avanzar en una gobernanza distinta. ¿Y cómo avanzar? Nosotros definimos 3 pilares: operaciones eficientes, infraestructura de calidad y seguridad. Voy a ir rápidamente y nombrar solamente algunos puntos respecto de lo que son estas operaciones eficientes. En el caso de Santiago, ya lo dije, el tema de la gobernanza y cosas muy específicas como, por ejemplo, lo que está pasando hoy día. Si tengo una alta, tener mayor dotación de personal para el control migratorio, o si voy a hacer una actualización de los kioscos de autoatención, hacerlos después de la temporada de alta de invierno, cosas de ese tipo. ¿Cómo atiendo a las personas con movilidad reducida? ¿Cómo aprovecho la posibilidad de hacer un uso mixto de los terminales? O sea, cuando tengo mucha gente o mucha operación en el T2, voy y aprovecho el T1. Eso implica una serie de arreglos y situaciones que hay que operativamente desarrollar, pero creemos que estamos en un momento en que tenemos que hacerlo. En términos de infraestructura, y se lo hemos planteado al MOP y lo hemos dicho, digamos, con todo respeto, creemos que antes de hacer un anteproyecto referencial que nos va a dejar atados respecto de la construcción del aeropuerto por los próximos años, deberíamos primero hacer un estudio de capacidad, demanda, analizar eso y planificar los próximos 5 años. Y quizás no es necesario que vayamos a construir una tercera pista, que es lo que hoy día estamos más o menos visualizando que se estaría planteando. Quiero solamente para decirle, el aeropuerto de Londres, en Heathrow, tiene 80 millones de habitantes y tiene 2 pistas. Perdón, pasajeros. Y tiene 2 pistas. Nosotros estamos con 28 millones de habitantes de pasajeros y ya estamos yendo a hablar de una tercera pista. Lo digo un poquito caricaturescamente, pero es para transmitir un poco el peso de lo que nosotros hoy día sentimos. Y por supuesto, no voy a dejar de decirlo, lo que tiene que ver con los aeropuertos regionales, que son muy importantes. Nosotros hemos planteado 2 elementos que son fundamentales. Uno es avanzar en una tecnología que permita tener un instrumental de aterrizaje que nos permita mejorar las condiciones de visibilidad en distintos aeropuertos, y tenemos ahí una lista bien específica de, como industria, lo que creemos que se tiene que desarrollar. Sabemos que no es solamente poner un instrumental, sino que además tiene que estar el equipo que lo opera, que ahí es todo lo que tiene que ver con el personal de la DGAC, pero creemos que tenemos que avanzar hacia allá. Y mientras tanto, ¿por qué no plantearnos la posibilidad de extender horarios en aeropuertos que hoy día no son 24/7 o H24, y extender horarios 2 horas en la mañana, 1 hora en la tarde, que nos permitiría ampliar, especialmente me refiero al caso de Copiapó, La Serena, Temuco, Valdivia, Osorno, Castro, Balmaceda y Puerto Natales. Eso nos permitiría aumentar 1 millón de asientos al año, 5.000 vuelos adicionales. También requiere, y yo lo sé que lo va a hacer, lo va a decir aquí el general Marina, requiere personal, requiere un equipo, pero creo que es una manera de avanzar, si estamos todos de acuerdo y se les puede dar el presupuesto a ellos, para mejorar la operación de los aeropuertos regionales. Y bueno, y lo voy a dejar hasta ahí porque ya lo demás tiene que ver con infraestructura de calidad en términos de ampliación de pista, la posibilidad de adelantar obras que están planificadas, buscar otras eficiencias en la operación. Pero solamente para terminar, creo que
si tuviera que decir cuáles son los temas que hoy día o los principales dolores y además los temas que podemos tener rápidas ganancias, sería el tema extensión de horario, un estudio de capacidad de demanda del aeropuerto de Santiago, avanzar hacia un terminal mixto en el aeropuerto de Santiago y de frentón trabajar el tema de la gobernanza del aeropuerto de Santiago con urgencia. Eso es. Muchas gracias. Vamos a solicitar de que puedan exponer todo para después hacer las consultas. Y saludamos al senador Kuchel, que también está participando en la comisión. Sí, correspondería entonces ahora a la Dirección General de Aeronáutica Civil, por favor. Bien, buenas tardes, Presidenta, por su intermedio, saludar a la honorable comisión y a todos los integrantes de esta sesión. Soy el general de aviación Carlos Medina Díaz, director general de Aeronáutica Civil, y me acompañan los dos miembros que están señalados en la tabla. Me ha correspondido exponer respecto a la GAC y particularmente sobre los servicios aeroportuarios. Para ello, vamos a muy brevemente a explicar el marco regulatorio, la red aeroportuaria, los servicios de la GAC y cuáles son nuestros desafíos. Así no está publicando. Y me va a publicar. Bien. Respecto al marco regulatorio, tenemos dos leyes que son importantes, que es la ley y el reglamento de cómo funciona y cómo está organizada la GAC. Posteriormente contamos con el Código Aeronáutico y el decreto 2564 que establecen las directrices de cómo opera la industria, cómo operan los operadores y también cómo se desempeñan el comercio aeronáutico, una ley del Ministerio de Transporte. Todo ello está para que la GAC se encargue de normar y fiscalizar la actividad aérea que se desarrolla dentro del espacio aéreo controlado por Chile. Además, nosotros prestamos servicios estipulados por normas de excelencia, que es seguridad operacional, seguridad de aviación, navegación aérea y meteorología. Y además, investigamos accidentes. Todo el marco normativo está generado con el propósito de garantizar la operación del sistema aeronáutico en forma segura y eficiente. Ese es el core de la GAC, que sepamos y poder operar en forma segura y eficiente. Además, nosotros somos signatarios del convenio de aviación civil de la OASI, firmado el año 47, en el cual expone 4 capítulos principales, de los cuales se derivan 19 anexos. Estos anexos son los que están normalmente en actualización. Nosotros de estos derivamos los reglamentos aeronáuticos y la normativa aeronáutica, que es de rango del director general de Aeronáutica Civil, no así el reglamento. Creo que lo que te estás notando es que tú estás presentando y tú deberías estar viendo eso y tu pantalla debería estar usada. Eso lo estamos tratando. No está compartiendo. ¿Tienes 2 pantallas? Tecnología. Una. Tienes que salir. ¿Quieres que ahora te lo presenta? Voy a tratar de presentarla yo, que la tengo también guardada.
Ya, ahí dije. Ya. ¿En cuál íbamos? La que sigue. Esta íbamos. Ahí. Y de los 19 anexos, perdón, de los 19 anexos se desprenden reglamentos y normas que son actualizadas permanentemente para regular la actividad aeronáutica. Ya. Bien, gracias. Vamos a la red aeroportuaria. La que sigue, por favor. Nosotros tenemos una red primaria que consta de 17 aeródromos, entre aeropuertos y aeródromos, que están en la transparencia, y una red secundaria que comprenden 12 aeródromos de menor escala. En total, nosotros contamos con 319 aeródromos en toda la red nacional, 279 civiles y 11 militares. En esta transparencia ustedes pueden apreciar la red primaria que está en color en rojo y la red secundaria. La que sigue, por favor. Y de los cuales contamos con 12 aeródromos concesionados, 5 pertenecen a la GAC de la red primaria y de la red secundaria los 12 corresponden a la administración de la GAC. La que sigue. Estas son operaciones aéreas que ya lo va a señalar después la Junta Aeronáutica Civil y también lo que es transporte de carga. Hemos llegado al punto de los servicios de la GAC. ¿Cuáles son dentro de la norma que establece el funcionamiento de nuestra dirección los servicios que nosotros operamos? Primero de ellos es seguridad aeroportuaria. Nosotros contamos con personal que están encargados de supervigilar todo lo que se transporta por medio de maletas o carga y que puedan atentar contra la seguridad operacional desde el punto de vista de interferencia ilícita o algún otro tipo de complicación que pueda afectar operacionalmente los vuelos. Contamos con el servicio de tránsito aéreo. El servicio de tránsito aéreo contempla información de vuelo y control de vuelo. El control de vuelo se desarrolla por parte de los controladores de tráfico aéreo que están en las torres de control y son los que ordenan el tránsito aéreo que se desarrolla en el país, tanto a nivel torre de control como de navegación cuando se dirigen de un punto a otro, de modo que ingresan a Chile o tráficos nacionales. También contamos con servicio de extinción de incendio de aeronaves, que es el personal encargado de proceder a los rescates en caso de que tengamos algún tipo de accidente en la zona aeroportuaria. Además, también este personal se encarga de fiscalizar y controlar los movimientos en la losa y también de poder mitigar los riesgos aviarios. La que sigue, por favor. Y finalmente, la Dirección Meteorológica de Chile. Como ustedes saben, nuestra dirección presta apoyo de información meteorológica, investigación, tanto a diversos organismos público-privados y también a Senapred. Finalmente, ¿cuáles son nuestros desafíos? Y creo que esto es lo más importante de la exposición, dado que IATA expuso cuál es el desarrollo de la industria, cómo va creciendo, la EGAC también necesita crecer. En este momento nosotros contamos con 5.500 funcionarios separados por operativos y administrativos y estamos con un déficit aproximadamente de un 21%. Hoy día en los aeropuertos estamos bajo la dotación de equilibrio y eso genera algún tipo de complicación cuando queremos extender a veces los servicios. Se requiere personal que está capacitado y también hay que respetar todo lo que tiene que ver con los servicios de turno para poder equilibrar las horas de trabajo de cada funcionario. Respecto a cómo ha ido creciendo la industria, cómo ha ido creciendo las operaciones aéreas, el transporte de pasajeros, de carga, van en disonancia con respecto a cómo ha crecido la GAC. Ahí en la transparencia ustedes pueden apreciar que nosotros hemos crecido un 7% en los últimos años y necesitamos crecer un poco más con personal capacitado. Hay otras informaciones respecto que lo mencionó Helen, respecto a la incorporación de nuevas tecnologías para aterrizar, que si hoy día estamos con un IDS categoría 1 y queremos migrar a un categoría 3, aparte de toda la inversión tecnológica, también requiere personal por certificación
de mucha mayor magnitud. Estamos hablando de 40 personas, llevarles un aeródromo para que pueda prestar los servicios 24 horas durante los 7 días de la semana. Esos, por ejemplo, son requerimientos técnicos que la EGC maneja y que son fundamental a la hora de querer planificar o simplemente entregar los fondos para poder invertir con un ILS categoría 3. Y lo más importante, y es la señal que también que quiero dar, es respecto al presupuesto. Ahí ustedes pueden ver en el gráfico, lo que está con la línea azul son los ingresos. La EGAC se autofinancia. Nosotros generamos los fondos mediante los cobros de tasa, concesiones y otro tipo de cobro. Y desde los últimos años se ha apreciado que de los ingresos se nos ha autorizado solamente un porcentaje de esto. Por lo tanto, se está produciendo una brecha de nuestro gasto autorizado respecto a los ingresos. Esta brecha, que ustedes la pueden ver en el gráfico, la diferencia entre la línea azul y la línea naranja, está produciendo, ¿cierto?, un detrimento en la infraestructura, en la tecnología, en la falta de recursos. Entonces, ¿cuál es mi señal? Es poder generar que la EGAC tenga un mayor espacio de gasto para poder continuar y entregar los servicios en forma segura y eficiente. ¿Cuáles son nuestras medidas de mitigación? Como yo les señalé, el propósito de la EGAC es garantizar la operación del sistema aeronáutico en forma segura y eficiente. Nosotros no podemos permitirnos accidentes. Esa es una máxima que tiene la EGAC. No permitir accidentes. Sin querer vanagloriar, nuestro último accidente importante de transporte comercial fue el año 89 en la isla Navarino, 89-90. Hoy día en el mundo están ocurriendo accidentes en países de importantes magnitudes y en ese sentido nosotros no podemos flexibilizar la ocurrencia de un accidente. Para ello, nosotros contamos con una red de radares que están distribuidos a lo largo de todo el país. Y esto tiene costo. Esto tiene que estar funcionando día y noche. Lo mismo para el sistema de radioayuda, que son estas radioayudas que permiten que ya en la parte final de los aeródromos que las aeronaves puedan aterrizar con condiciones climatológicas adversas. Y finalmente están nuestros aeródromos, que fueron lo que yo le expuse al comienzo. Y ahí más o menos están las cifras de cuánto cuesta poder mantener los servicios que actualmente están publicados de cada de estos aeródromos. Dicho esto, y de no contar con el presupuesto que la EGAC requiere para poder funcionar, la única forma para poder nosotros poder sostener la seguridad operacional es tener que reducir los servicios para generar todos los ahorros en consumos básicos, en horas extraordinarias, en personal, de manera de poder cubrir otras necesidades que son de importante magnitud. Por ejemplo, reemplazar equipos barrenieve. Nosotros tenemos aeronaves que ya están cumpliendo su vida útil, que son las que certifican, validan y calibran la radioayuda. Estamos con sistemas de subestaciones eléctricas, especialmente en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, de data de 30 años y es bastante oneroso reemplazar los reguladores de voltaje o los grupos electrógenos. Carros CI, traje. Y ahí tengo un ejemplo en la última fotografía donde se ve un cable de alta tensión eléctrico que va desde Balmaceda hasta el radar que está ubicado ahí en el Cerro Divisadero. Ese cable también tiene un alto costo de ser reemplazado. Si no lo reemplazo, el radar queda fuera de servicio. Si queda fuera de servicio, tengo menos cobertura para la seguridad operacional. ¿Cuáles son las conclusiones? Lo primero es validar, y tal como lo señaló don Juan José Toá, nuestro sistema náutico nacional es robusto. Tenemos una alta seguridad operacional y tenemos que mantenerla, y en eso no vamos a claudicar como EGAC. Tenemos que priorizar recursos para recuperar equipamiento e infraestructura que se ha postergado dado la escasez de recursos o el espacio de gasto que ha ido disminuyendo. Y tenemos que invertir en tecnologías para afrontar los nuevos desafíos y escenarios de la industria. En tránsito aéreo, mejorar la calidad de los radares, mejorar la calidad para el control del tránsito aéreo, en seguridad aeroportuaria. Todos los días vemos que personas o pasajeros disruptivos cruzan a las losas intentando subir a los aviones. Necesitamos mejorar en equipamiento, más personal, más tecnología. Y obviamente también los sistemas informáticos, dado que tenemos que hacer renovación de equipos para no tener algún problema tipo ciberataque o ser
blancos del cibercrimen. Y mejorar la red aeroportuaria. Sabemos que hay hay muchas autoridades regionales que desean que sus aeropuertos extiendan sus horarios, que ojalá puedan ser también internacionales, no solamente aeropuertos nacionales, y eso también requiere mayor inversión, mayor recurso humano sobre todo. Por lo tanto, la respuesta es contar con más espacio de gasto. Nosotros, contando con esa solución, somos capaces de poder invertir y mantener el sistema náutico nacional tal cual como está el día de hoy. Y evitar que ustedes, no sé si pueden apreciar bien la fotografía, día a día, problemas que pueden aparecer en los distintos aeródromos generan molestia en los pasajeros y en la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Desde el Ministerio de Obras Públicas, por favor, si pudieran realizar su presentación. Buenos días, gracias Presidenta. Buenas tardes en realidad, Helen. Yo tengo la costumbre de decir buenas tardes cuando ya he almorzado, pero bueno, esa es parte de... mientras Paulo instala la presentación, les vamos a repartir la presentación también para que la vean. Ahí estamos. Súper. No, tú ahí. Buenas tardes, senador. Se nos incorpora el senador Walker. Gracias por... Saludamos al senador Matías Walker también. Sí, en realidad, Presidenta, esa es su labor, pero como lo vi ahí, aproveché la oportunidad. Bueno, escuchando todo lo que todos han planteado, primero plantear que nosotros, tanto con la IATA, con las líneas aéreas, como JAC y la Dirección de Aeronáutica Civil, hemos hecho un trabajo bastante en conjunto y hemos tratado de ir avanzando en todos estos requisitos que, como todos saben, economía de primer año, las necesidades son muchas, los recursos son escasos, hemos tratado de administrar todo lo que nos pasa y por lo tanto durante el año pasado planteamos un plan de aeropuertos de aquí al 2035 y es un plan que tenemos como Dirección de Aeropuertos para poder ir mejorando todo lo que son los aeropuertos a lo largo de todo Chile. Aquí les vamos a exponer básicamente lo que hemos trabajado en la red primaria. Nosotros también, al igual que la DGAC, trabajamos con la red secundaria, la red de pequeños aeródromos y además los puntos de posada de helicóptero que han servido para emergencias y rescate de personas en casos de incendios o problemas que se requieran. Como primera lámina, y la van a ver más en el detalle que tienen ustedes que lo que se ve ahí, está un poquito más lejos, lo que ahí tratamos de marcar es cómo estábamos en el 2010 y qué porcentaje hemos crecido en cantidad de pasajeros. O sea, hoy día, por ejemplo, tenemos en Diego Aracena, tenemos 1,7 millones de pasajeros y han crecido en un 48% del 2010 ahora la cantidad de pasajeros que tienen los aeropuertos hoy día. Y tenemos algunas cifras que son gigantes, otras que son más pequeñas, pero en cada uno de ellos hemos estado tratando de trabajar para poder responder a esta gran demanda que requiere la industria y que por ello, como bien dice Helen, es mucho más necesaria y podría ser más importante. Pero eso es un panorama más o menos, información que no la sacamos de la JAC y de la información que nos han entregado. Pueden haber algunas pequeñas sutilezas, pero es aproximación y redondeo de números. No estamos tratando de engañar a nadie. Después, si nosotros quisiéramos como plantear cuáles son hoy día lo que nos preocupa, y creo que compartimos un poco lo que plantea Helen, lo que plantea Juan José, lo que plantean ustedes mismos, senadores, cuando los he escuchado algunas veces en algunas sesiones, a veces uno escucha, primero lo que es el aterrizaje instrumental. Veo aquí al senador Walker de Coquimbo, ¿no? Sí, y sé los dolores que vienen más adelante que hemos tenido con La Serena. Sí, pero lo planteo porque es una necesidad que en algunas regiones es un poco más, mucho más evidente, pero es necesario en todos los aeropuertos. Después, pistas. Uno normalmente aterriza y no se cuestiona mucho si la pista era larga, corta, pequeña, no sé qué, pero sí, no tanto la DGAC como las líneas aéreas les preocupa el largo, la seguridad, el ancho, que pueda haber una segunda pista para poder reparar la pista principal. Hay varios temas en los cuales nos preocupamos. Y lo otro, los terminales en sí, que ojalá sean cada día más homogéneos.
y esos mismos terminales nos puedan entregar el mismo servicio o servicio lo mejor posible en todo lo que son las regiones. Eso en términos muy gruesos, lo que es como teoría de conjuntos que nos le enseñaron en el colegio, esto es como los grandes problemas que nos atañen y cada uno de ellos, si uno los detalla, llegamos a cositas, en cada aeropuerto tiene su particularidad. Gracias. Es como decir. Esto también se los voy a dejar, pero nosotros tenemos un paneo, evidentemente todos los que estamos acá lo conocemos, pero un poco cómo estamos situados hoy día, qué tipo de sistema de aproximación y de ayuda visual tenemos, qué tipo de visibilidad actualmente responde ese tipo de sistema y cuál es la altura de decisión en la cual se necesita para poder aterrizar. Yo miro a Helen y miro a Juan José, miro al general y como que ellos se lo saben, pero tenemos este radar y esto es importante porque es un tema que a nosotros lo tenemos siempre presente. En algunos casos, por ejemplo, en Balmaceda, estamos trabajando para poder avanzar en un ILS mayor, pero hoy día tenemos una visibilidad de 1.600 metros, lo cual es grande. O sea, necesitamos resolver ese problema a la brevedad. Estamos trabajando para ello. Ahí viene en la próxima presentación. Y aquí voy a hacer un recorrido rápido en cómo estamos trabajando en cada uno de los aeropuertos de la red primaria. Y está en la primera columna, está en la situación en que están, si son concesionados o no, qué tipo de horarios tienen de operación. Si tenemos alguna discrepancia con el general Madina, usted nos dice nomás y lo chequeamos, pero qué tipo de horario tienen de operación, cuántas plataformas, cuántos embarques, cuántos puestos, el tamaño del terminal y cuál es nuestro futuro y más importante plan de acción. Y por ejemplo en Chacayuta tenemos un diseño que se está desarrollando durante los próximos años y una construcción que viene más adelante. Chacayuta, ustedes van a decir, se acaba de inaugurar, por eso que el diseño está a más largo plazo, pero ya lo estamos pensando para poder enfrentar de la mejor manera posible cuando este crecimiento se haga más grande. Diga el último. En Iquique estamos en lo mismo, estamos trabajando y nuestro plan de acción es un diseño que viene para el 2026 y el 2028 y una construcción de una pista complementaria. Una pregunta bien importante es ¿por qué necesitamos pista complementaria? Y pasa en algunos ejemplos, si uno quiere agregarle algún upgrade a la pista o quiere que la pista sea un poco mejor, como los famosos ILS que hemos comentado tanto en estas reuniones, hay que paralizar la pista por un periodo largo. Entonces es necesario, y sobre todo en algunos lugares y localidades más extremas, tener una pista que nos pueda ayudar para eso. Si uno quiere hacer una conservación muchísimo mayor, una conservación que necesitemos arreglar varios tramos de la pista, sobre todo en el centro de la pista, en el caso que las pistas sean largas, como hicimos en Mataveri, necesitamos parar pista, parar operaciones. Entonces, eso nos trajo algunos problemas. Presidenta, como usted se acuerda, nosotros acabamos de reparar la pista en Pichoy y estuvo paralizada durante, primero una paralización larga de 3 semanas. Ahí hablamos con la industria, les explicamos cómo era el plazo y cómo iba a resultar. Y después estuvimos parados 3 días a la semana, situación que la pista ya está lista y las líneas aéreas van a empezar a operar, si no me equivoco, los mira usted en agosto. Pero esa buena noticia la entregan ustedes. En el caso de Andrés Sabela en Antofagasta, vamos a operar, las pistas empezarían, el nuevo concesionario empieza el 2027 y van a estar operativas el 2030. Estas nuevas cosas que son nuevas plataformas comerciales, nuevos puentes de embarque y una ampliación del terminal actualmente a prácticamente 3 veces más de lo que tenemos actualmente. Estamos pasando de 10.000 a 31.000 metros cuadrados para este terminal. En el Lobo del Calama, una de las cosas importantes que estamos tratando de ampliar es la plataforma comercial. Calama es uno de los lugares que uno mira como más de lejos, pero tiene mucho transporte aéreo, mucha minería, lo mismo que Antofagasta sin lugar a dudas, y en eso estamos trabajando también en ese nuevo plan de acción. En el desierto de Atacama empieza la nueva concesionaria, las obras ya están en desarrollo, los diseños, nosotros ya entregamos a la concesionaria el nuevo diseño y estarían empezando a trabajar el 2027 en el mejoramiento de este aeropuerto en la zona de Calama, en Caldera. La Serena, que es un tema que a todos nos atañe, está también explicado un poquito más adelante, estamos trabajando. Hoy día se está haciendo un estudio básico para analizar la instalación de un nuevo ILS. El ILS implica, en algún momento lo hemos explicado, implica, lo más sencillo que lo puedo explicar cuando yo lo logré entender, cuando asumí el cargo, pero
tenemos una pista que tiene un largo y nosotros tenemos que agregarle luces a la pista, en todo el sector de la pista, luces a todo lo que es rodaje, y además tenemos que entregar ayudas y elementos de señales 900 metros hacia atrás de la pista. Eso significa expropiar ese sector porque no puede ser ocupado por nadie, y ese es el trabajo que estamos haciendo en conjunto con la DGAC. Estamos bien, y hoy día Serena tiene una sola pista, entonces tampoco podemos parar esta pista y empezar con la otra. Estamos viendo una alternativa de expropiar hacia una de las zonas que tiene el aeropuerto. Podríamos mandarles si quieren después algún informe más detallado de eso, pero estamos preocupados de ese tema y lo estamos trabajando. Bueno, en Rapa Nui tenemos un plan bien grande, y el plan bien grande parte por devolverle los terrenos del actual terminal a la familia Roa, en la cual ellos ya llegaron a un acuerdo con el gobierno y con el Estado de volver a tener sus terrenos, y nosotros nos vamos a trasladar a otro sector. Vamos a partir por un trabajo en los cierres perimetrales y después vamos a hacer la instalación de un nuevo terminal y una nueva plataforma para que este terminal pueda recibir de mejor manera a los pasajeros. Bueno, Merino Benítez, como planteó bien Helen, tiene una ampliación grande. Hoy día estamos trabajando en nuevas calles de rodaje. Uno dice, ¿para qué son las calles de rodaje? Y la verdad es que a veces uno cuando tiene un avión aquí y tiene que ir a darse la tremenda vuelta, así como cuando uno trata de hacer las vueltas en U para no tener que ir a darse la vuelta lejos, esto es lo mismo que pasa con el aeropuerto. O sea, el avión ojalá no tenga que trata de buscar los caminos más cortos para tener la operativa más grande. Y esas calles de rodaje nos van a poder permitir la eficiencia, como dice Helen. Y para tranquilidad de la industria también, el tema de la tercera pista es lo que salió en la prefactibilidad cuando hicimos para poder levantar el plan maestro. Pero ese plan maestro, hoy día el diseño del anteproyecto nos lleva a una nueva revisión y nos lleva también este diagnóstico, viene con una etapa de diagnóstico. Y esa etapa de diagnóstico nos va a llevar a en qué minuto queremos hacer la tercera pista, si es hoy día o en 30 o en 40 o en 50 años más, y cómo tenemos hoy día el terminal 1 y el 2 y cómo podemos hacer que eso parte eficientemente y después en algún minuto agregar el tercero y el cuarto. No nos olvidemos que este plan, que es súper ambicioso, pero no es menos necesario, estamos pensando que para el 2060 tener todo este plan ejecutado. Por lo tanto, hay mucho sacapunta y mucho lápiz que sacar para poder llegar a saber exactamente cómo va a trabajar. No, el 2060, pero momento, Presidenta. El 2060 es cuando lo tenemos completo, incluso con un cuarto terminal. Previo a eso se van haciendo otras etapas menores y que se va a ir trabajando un poco como uno podría pensar cuando alguien empezó y se inauguró el metro en el año 75. ¿Qué estábamos pensando? La red de metro en ese minuto tenía un plan de 9 líneas. Y cuando uno decía en 40, 50 años más vamos a tener las 9 líneas, uno decía, ¿de dónde? Y hoy día ya pasó casi 50 años y pasaron 50 años desde que se inauguró el metro que llegaba hasta Salvador y tenemos estas 9 líneas. Esto, si quisiéramos hacer un símil, es lo mismo. O sea, en el fondo tenemos un aeropuerto que lo estamos soñando como se soñó en algún momento el metro en Chile. Carril Sur en Concepción, hoy día estamos haciendo un análisis de cómo y cómo va a crecer y cómo estaríamos creciendo. Está de alguna manera semi-controlado, pero estamos haciendo un estudio para poder levantar un estudio de demanda, a ver hacia dónde vamos con el tema de Carril Sur. Bueno, en la Araucanía en Freire se entró recién la concesión con la concesionaria Belfi. Eso también requiere una ampliación. Vamos a tener de 4 a 7 aviones, de 3 a 5 puertos de embarque. Vamos a quintuplicar la superficie prácticamente, cuadruplicar, entre 4 veces y medio lo que tenemos actualmente. En Pichoy, bueno, esta es la buena noticia. Estuvimos hace, ¿cuánto, senador Durresti? Perdón, presidenta, que por su presente, una semana que inauguramos, o sea, no inauguramos, que patúa, demasiado patúa, me adelanté de varios pueblos, que pusimos la primera piedra para lo que es el terminal, que actualmente va a crecer de 2.500 a 4.500, y cuando se levante la concesión de la Red Sur, vamos a terminar en 12.500 metros cuadrados. Durante el periodo que dure la concesión, o sea, la obra, estamos poniendo un terminal provisorio, que estamos trabajando para que sea mejor que el que fue en Arica, tuvimos ahí algunos problemas. Llueve muchísimo más, claro, y uno puede como abanicarse con el calor, pero mojarse y lloverse es difícil, pero el terminal provisorio, la DGAC va a hacer los traslados a fines de este mes
y ya va a empezar a funcionar el provisorio porque hay que demoler el actual terminal. Entonces esa parte está ahí trabajando. Cañal Bajo en Osorno, eso también va a ser parte de la futura concesión de la Red Sur que se lanza durante el segundo semestre y es parte de una ampliación que es a 5 veces. Estamos hablando de 200.000 a 600.000 pasajeros que va a poder recibir en un futuro próximo. El Tepual en Puerto Montt es uno de los que también nos trae algunos dolores de cabeza con el tema del ILS y en este tenemos un plan de incorporar una segunda pista que estamos hoy día en un estudio de impacto ambiental para poder expropiar e instalar la segunda pista, la que nos va a permitir poner el ILS en la pista actual y poder responder de mejor manera. La buena noticia es que estamos trabajando en ello, o sea, y estamos hablando de un plan que puede ser a sentirnos muy lejos, pero lo estamos trabajando. Y estamos explorando, pero esto casi como un spoiler, una alternativa si podemos ocupar la pista de carreteo, o sea, la pista, si la pudiéramos ocupar como pista, eso de verdad es una cosa muy en pañales, pero quisiéramos ver si encontramos una solución intermedia, bueno, quiero decir parche, si dijera parche sería la seguridad aeronáutica se iría, no cumpliría, pero estamos tratando de buscar una solución intermedia antes de la expropiación y antes de la pista. Así que cuando tengamos algunas luces de eso, también nos comprometemos a entregarlo. Bueno, Mocopuy en Dalcahue, hace no muchos años que empezamos a llegar a Chiloé directo de Santiago, y eso nos ha dicho que es necesario y se ocupa bastante. Entonces esto también va dentro de la Red Sur y vamos a pasar esto va a aumentar casi 10 veces con lo que es la Red Sur, así que creo que la gente de Chiloé, bueno, entre el puente y el aeropuerto van a tener una conectividad máxima, así que va a estar bien. Bueno, Balmaceda en Coyhaique es otro de los temas que nos complica y no hemos hablado y sale siempre con el tema de lo que pasa con el ILS. Y ahí la buena noticia es que hoy día nosotros estamos trabajando, como les hablaba, que teníamos 2 pistas, la que hablábamos de la pista de carreteo y la pista. Hoy día estamos extendiendo la pista de carreteo y una vez que esa pista de carreteo esté extendida, la vamos a ocupar como pista y vamos a instalar el ILS tan requerido y tan necesario en Balmaceda. El problema en Balmaceda, que no pasa lo mismo que con Pichoy, Presidenta, es que en el caso de Balmaceda no podemos parar pista. O sea, no hay ninguna posibilidad de parar pista. Balmaceda es un lugar bastante aislado dentro de las regiones aisladas de Chile, entonces no podemos parar pista. Pero sí estamos trabajando en la extensión de la pista de carreteo para poder convertirla en pista y poder trabajar en el ILS que tanto que tanto lo necesitamos como sociedad. Me quedan 2. Puerto Natales, lo bueno de Puerto Natales es que estamos trabajando hoy día en conservación de la pista y vamos a ampliar el terminal. Hoy día Puerto Natales pasó a ser un destino turístico, tiene dos variables una, la que nosotros siempre miramos, que es el destino turístico, pero la otra que no todos miramos, bueno, los que más han entendido en economía y los que se meten más en lo que es el transporte de carga, sí lo entienden, pero hoy día está saliendo, si no me equivoco, general, 3 toneladas de salmón nos dijeron la semana pasada. 3 a 6, pero diarias. Era como una cifra exorbitante de toneladas de salmón que salen hoy día de ahí, y hoy día ese terminal requiere un crecimiento mayor para recibir a los turistas, que muchos quieren llegar directamente de Santiago o de otras partes a Natales y ni siquiera pasar por Punta Arenas. Me perdonan los habitantes de Punta Arenas, pero esa es la realidad, y eso va a cambiar y va a crecer. Vamos a pensar en 3 puertos de embarque a futuro para lo que significa Puerto Natales. Y por último, Punta Arenas, y no menos importante, estamos ampliando. El año pasado, en junio de este año, el presidente anunció la instrucción pero la conversación y el cambio de la concesión o del estatus de la concesión, en la cual se levantaba el famoso gatillo que significan en las concesiones y se empezó a desarrollar la ingeniería de detalles para poder ampliar el aeropuerto antes de que cumpliera la cantidad de pasajeros que hoy día tiene. Así que con eso también vamos a ampliar también a 3 veces más de lo que tenemos hoy día en el aeropuerto de Punta Arenas. Puerto Williams también tengo una, pero no está anotada acá, pero también le puedo comentar. Quiero terminar, me quedan 2 laminitas, les quiero comentar temas que a ustedes que no son de la red primaria, pero muchos de los senadores, diputados, habitantes, alcaldes de las regiones han querido que
pasen a ser parte de la red primaria, y quiero comentarles que no los tenemos dejados de lado. En el Maule nos pidieron que fuera un tema de carga. Nosotros tuvimos hace poquito en Cauquenes el boldo de Cauquenes, que está creciendo, creció bastante, hoy día puede responder de muy buena manera. Vamos a empezar a trabajar en el terminal refugio de pasajeros, y estamos evaluando con un estudio de demanda cuánto sería la capacidad de carga que requeriría la ciudadanía para poder ampliar el terminal de Maule. En el de Los Ángeles, hoy día estamos trabajando codo a codo con el general, y ahí Los Ángeles tenemos dos grandes líneas que quisiéramos tratar de resolver. Uno, hoy día, y miro a la industria, pueden aterrizar los 320, pero no pueden aterrizar con toda la carga que necesita Los Ángeles, por lo tanto requiere una ampliación del largo de pista. Pero incluso antes que eso, nosotros requerimos entregarle la infraestructura y las instalaciones de la mejor manera a la DGAC para que lo pueda hacer funcionar. Y en eso estamos ya trabajando en un levantamiento. Ya tenemos el RS y vamos a hacer una licitación para poder instalar el famoso cuartel CI. Sin cuartel CI, la verdad es que la operación aeronáutica en Chile no lo permitimos. Quizás en algún país exótico del mundo lo hará, pero en Chile no se permite. Entonces estamos trabajando en eso. En el de Viña del Mar, que fue un compromiso que mucha gente quiere que Viña pueda ser como internacional, o por lo menos no tener este traslado de tener que ir a Santiago para ir a Concepción, tener que ir a Santiago para ir a Antofagasta. Hoy día estamos trabajando en la declaración de impacto ambiental, y estamos trabajando en el desarrollo del proyecto para poder levantar la licitación durante el próximo año. En Chillán ya tenemos en desarrollo el estudio de la demanda, que nos va a permitir saber, bueno, cuánta gente realmente quiere entrar a Chillán y cuándo. Así que eso también está trabajando. Y en Pucón, Pucón tiene algunos problemas como con la geografía. Los cerros no nos permiten tener un tremendo aeropuerto, pero sí por lo menos estamos despejando todo lo que es el aterrizaje estamos por adjudicar una cosa bastante, suena muy sencilla, pero muy necesaria, es el corte de los árboles para poder aterrizar de la mejor manera, y de ahí tenemos un desarrollo de un anteproyecto referencial para una futura ampliación, que eso va a depender un poco de la demanda. Y eso, termino con, que no lo hablé, que es con Teniente March, que estamos trabajando ahí en un proyecto para Teniente March. Hoy día estamos mejorando las condiciones de la pista, y para el futuro estamos también en un desarrollo tenemos el proyecto prácticamente desarrollado para tener le pusimos refugio por las condiciones climáticas que tiene la Antártica, la verdad. Y termino, permiso, Presidenta, por su intermedio, decirle al senador Durresti, Williams es uno de los, no sé si dolores de cabeza, pero cuando uno tiene que resolver algo, trata que no sea un dolor de cabeza, sino que plantearlo como un desafío, ¿no? Williams, lo que nosotros nos han pedido es ampliar la pista, y eso estamos trabajando en una ingeniería de detalle, por lo menos para ponerle número a cuánto costaría esta ampliación de pista, que como los que han tenido la suerte de estar en Williams, hay que rellenar bastante. Entonces, bueno, en vez de seguir con este mito urbano, ¿cuánto hay que rellenar? Eso es lo que estamos trabajando. Y lo otro, vamos a hacer algunas mejoras, se va a cambiar la ubicación de la torre de control, porque la torre de control como que está ubicada como una parte así como media no es lo más adecuado. Y vamos a ampliar también la plataforma. Básicamente le vamos a agregar una pista de carreteo, una calle de carreteo, para poder hacer un poco más eficiente el uso de la plataforma. Y a futuro vamos a ampliar. Hoy día tenemos un terminal que se acaba de inaugurar, pero estamos trabajando en una futura ampliación del terminal, considerando que el turismo está creciendo exponencialmente en Puerto Williams. Así que eso, gracias por su atención, y aquí estamos. Muchas gracias. Como estamos con los tiempos justos, saludar también al senador Flores, que se sumó también a esta comisión. Pedir de que la última presentación, por favor, hacerla lo más justo posible, lo más concisa posible, para poder partir con las intervenciones de los senadores. Le corresponde a la Junta de Aeronáutica Civil, por favor. Muchas gracias por su intermedio, Presidenta. Mi nombre es Martín Maquena, secretario general de la Junta Aeronáutica Civil del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Aprovecho por su intermedio de saludar a todos los senadores presentes también y a todos los asistentes. Voy a compartir un segundo y voy a tratar de ser lo más rápido posible.
Bueno, la Junta de Aeronáutica Civil, como les comenté, es un servicio público dependiente del Ministerio de Transporte, del cual yo soy el secretario general y tiene un consejo presidido por el ministro de Transporte y compuesto por el director general de la DGAC aquí presente, la subsecretaria de la Subrey, la subsecretaria de Evaluación Social, la directora de Aeropuertos también presente y 2 representantes nombrados por el presidente de la República. Y tiene a su cargo la Dirección Superior de la Aviación Civil en el país. Específicamente tiene funciones principalmente en el ámbito internacional en cuanto a la negociación de los acuerdos de servicio aéreo y la aplicación de esta política de cielos abiertos que hemos venido aplicando por más de 40 años en negociaciones bilaterales y multilaterales con distintos estados para permitir que las líneas aéreas extranjeras puedan llegar a Chile y las líneas aéreas chilenas puedan viajar al extranjero. También tiene aborda temas relacionados a la sostenibilidad del transporte aéreo, a la representación en los organismos internacionales en conjunto con la DGAC, la facilitación que tiene que ver con la simplificación de trámites y actuaciones para que los pasajeros pasen el menor tiempo posible en los aeropuertos y la carga también en los aeropuertos a través de la coordinación de los servicios públicos, las estadísticas oficiales, los seguros y otras iniciativas como el programa Vuelo Limpio y la promoción de los derechos de pasajeros. Como se vio en distintas presentaciones, el transporte aéreo en Chile ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos años de cifras de alrededor de 10% anuales antes de la pandemia, llegando a 26 millones de pasajeros en 2019, los cuales 15 millones eran domésticos y 11 millones eran internacionales. Se duplicó en el fondo de 13 millones de pasajeros en el año 2011 a 26 millones de pasajeros en el año 2020, o sea, en 2019, y tuvimos esta caída en la pandemia, de la cual se recuperó recién el doméstico el año 2023 y el transporte total llegó a los 28 millones en 2024, con una recuperación total de transporte aéreo y un crecimiento de 13% respecto al año anterior. Para este año 2025 esperamos cerrar con alrededor de 30 millones de pasajeros en Chile. Es un mercado que vemos que tiene una competencia que se ha ido consolidando con 3 operadores relevantes y nacionales que están en el doméstico y que además también tienen importancia en el transporte aéreo internacional, con una evolución de la participación de mercado que se ve competitiva y que al final beneficia a los pasajeros con mejores tarifas. Los pasajeros domésticos lo hemos visto en distintas presentaciones, pero Santiago concentra el 58% de los pasajeros a nivel nacional. Aparte de Santiago, que tiene 25 millones de pasajeros, existen 3 aeropuertos que superan los 2 millones de pasajeros, que son Calama, Antofagasta y Concepción, y 4 aeropuertos que superan el millón, 4 ciudades que superan el millón de pasajeros, que son Puerto Montt, La Serena, Iquique y Temuco. Castro, Puerto Natales, Osorno y Valdivia son ciudades que han aumentado, las que más han aumentado en la última década. Acá comparamos el 2014 con el 2024 y podemos ver que, por ejemplo, Castro ha subido 400% sus pasajeros, porque, bueno, antes ese aeropuerto se inauguró en esa década, pero aeropuertos como Puerto Natales, Osorno han crecido más del 300%. En los pasajeros internacionales, como les comenté anteriormente, la política de cielo abierto ha permitido por más de 40 años que Chile se conecte al mundo de manera eficiente, tanto los pasajeros como la carga, a pesar de nuestra ubicación geográfica alejada de los principales polos de pasajeros del mundo. Tenemos aquí los principales destinos y orígenes de pasajeros de Chile, siendo Brasil hoy en día el más importante y que además ha crecido en un 133% respecto al 2014 y así distintos países, pero concentrándose el 70% del tráfico en la región latinoamericana, donde además tenemos un trabajo constante con las autoridades de los distintos países para ver cómo hacer crecer aún más este tráfico. Desde el punto de vista de la calidad, que era un poco lo que convocaba a esta sesión, nosotros desde la Junta Aeronáutica Civil, específicamente en las atribuciones de facilitación y calidad de servicio, producimos trimestralmente un informe de calidad de servicio del transporte aéreo. Y aquí tengo algunas de lo que viene incluido en ese servicio, pero podemos ver, por ejemplo, en el primer trimestre del 2025 que un 81,3% de los vuelos salieron en horario puntuales en el transporte doméstico y cómo eso ha ido evolucionando con respecto a los años anteriores.
Lo mismo tenemos respecto a los vuelos internacionales, en el cuanto un 86,1% de los vuelos internacionales salen a tiempo, lo que es un buen indicador. Después cuando les voy a mostrar internacionalmente también cómo estamos ubicados. Y también tenemos una tasa de reclamos que, si bien se aumentó mucho, reclamos cada 10.000 pasajeros que se reciben en el CERNAC, que están incluidos en este informe, que si bien aumentó mucho en la pandemia producto de la baja cantidad de pasajeros y la alta tasa de reclamos producto de las cancelaciones propias de la pandemia, se ha ido recuperando y hoy en día está en 9,3 reclamos cada 10.000 pasajeros. Además, también medimos en este informe cuántos de estos reclamos son respondidos por las líneas aéreas, los cuales un 98,5% son respondidos. Obviamente algunos acoge o no acoge los reclamos del consumidor, pero es una alta tasa de respuesta y de acogida. El detalle, aquí viene un ejemplo también de cómo el informe pretende también ayudar a los pasajeros a tomar distintas decisiones y les entrega herramientas para poder comparar a los distintos operadores y sus índices de puntualidad, de reclamos, de respuesta de reclamos, y todo eso está disponible con mucho más detalle y distintas vistas de esta información públicamente en la página web de la Junta Aeronáutica Civil, y es un informe que se publica trimestralmente. También la puntualidad medida no por nosotros, que es lo que hacemos en calidad de servicio, sino que también por actores externos internacionales. En Cirium podemos ver que lamentablemente mide solo el aeropuerto de Santiago, se ubica dentro de los aeropuertos de su tamaño, siempre entre los 5 primeros en puntualidad. Esta es una puntualidad, a diferencia de la que calcula la JAC, de salida, está la puntualidad de llegada, y podemos ver que en el último reporte de mayo del 2025 está en tercer lugar después de Oslo y... Perdón, si pudiéramos acortar un poquito más para poder alcanzar con la consulta de los senadores. Luego, respecto a la respecto a otras formas de medición de la calidad del transporte aéreo en Chile y su comparación con el resto del mundo, ALTA, que es la Asociación Latinoamericana de Línea Aérea, sacó un reporte en el cual se evalúan distintos pilares, y Chile resulta segundo en la competitividad del transporte aéreo y el primero en calidad de la infraestructura y en impuestos y en apertura. También el World Economic Forum, que mide la disponibilidad de la infraestructura para el turismo, ubica a Chile cuarto lugar en América, después de Estados Unidos, Canadá y Brasil, y en el último ranking de entre 2019 y 2024 Chile subió 4 posiciones. Todo esto está en detalle en la presentación que tienen los senadores, y eso, muchas gracias. Muchas gracias. Esta parte Sí. sobre los desafíos, efectivamente avanzar en tener un plan maestro, que cuando uno habla de un plan maestro de la industria, está pensando en, más allá del plan que mostró la directora de aeropuertos, de infraestructura, también, por ejemplo, cuántos pilotos vamos a necesitar al año 2050, etcétera. Desafíos en la gobernanza que fueron detallados por la industria hace un rato, mejora en la coordinación de los servicios públicos, la incorporación de tecnologías en los pasajeros, que es algo que en el mundo está avanzando mucho, y acá también tenemos un desafío de cómo hacer que el viaje sea cada vez más rápido en los aeropuertos, y la aviación sostenible, que hoy en día a nivel mundial es la principal preocupación, porque el efecto del CO2, o sea, de la aviación internacional en las emisiones de CO2 es de entre un 2 y un 3%, y es clave hacerse cargo de este tema para poder seguir creciendo de manera sostenible. Ok, muchas gracias. Le doy la palabra al senador Kuchel, senador Matías Walker, senador Gaona, Coloma, Durresti. Y si podemos, por favor, extender 10 minutos más la comisión. Estamos extendiendo 10 minutos más de lo que corresponde. Voy a ser muy Adelante. breve y un poquito áspero. Hace unos años me reventaron 2 neumáticos de mi camioneta, que era nueva, y me la rayaron en los recintos de la Dirección de Aeronáutica de Puerto Montt, donde decían que nos podíamos estacionar. Yo me estacionaba ahí, pero debido a esa inseguridad y no saber quién fue el que me rompió los neumáticos, uno se puede estacionar como en 5 o 6 plazas más seguras que han surgido al lado. Espero que no echen a perder ese negocio y esa actividad que se está desarrollando libremente en otras parcelas en los alrededores del aeropuerto. Así que una cosa termina siendo buena finalmente. Y después lo otro que quiero decir, señora presidenta, es que lo hemos comentado otras veces, Pudahuel significa muchos charcos. En los charcos hay humedad y niebla. Ahí está instalado Pudahuel. El tepual. Tepú es un árbol que crece en los pantanos,
también hay niebla. Pichoy significa niebla de frentón. Cañal Bajo, Junquillo Bajo, eso está en Osorno. Carriel Sur, un carrizo, me imagino que viene de carrizo, también es un junquillar. Chaitén significa canasto colador de agua. Eso nomás quería mencionar, porque el idioma indígena nos dice, no hagan aeropuertos ahí. Gracias. Presidenta, muchas gracias. Muy breve, agradecer la exposición. Vamos a plantear en conjunto esta inquietud con el senador Sergio Gaona, porque la venimos planteando hace mucho tiempo, usted lo dijo. Hoy día el aeropuerto de La Serena no cuenta con la tecnología ILS y la nueva concesión tampoco lo hace, ¿no? Yo le quiero contar, usted se va a acordar que cuando la ministra de Obras Públicas fue a poner la primera piedra de las nuevas obras, estuvo ahora 5 horas en el aeropuerto de Santiago, estuvimos juntos, no podía despegar el avión, y yo le dije, ministra, qué bueno que le haya ocurrido esto para que se dé cuenta la importancia de poder contar con el sistema de aproximación. O sea, yo de verdad no puedo entender la desproporción que en aeropuertos con menor flujo de pasajeros y con menores dificultades climáticas como Atacama y otros, exista la tecnología ILS y no lo tengamos en el nuevo aeropuerto de La Serena. Se lo planteamos también al general director de la Dirección General de Aeronáutica Civil ese día también, cuando estábamos en la primera piedra de las obras, y de verdad, o sea, ese aeropuerto tiene que contar con esta tecnología. O sea, no hay ninguna razón para establecer esta discriminación. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Bueno, me sumo, basta con lo que dijo el senador Walker y estamos claros cuál es el dolor más grande que tenemos en la región de Coquimbo, digamos, respecto al aeropuerto. Yo quisiera referirme a la concesión de Nuevo Pudahuel, y eso entiendo que tiene que ver con la dirección de aeropuertos y la dirección de concesiones. Imagino que hay un nivel de coordinación allí. La verdad es que el servicio es pésimo. Baños asquerosos. Ninguna señalética respecto de las remodelaciones y mejoramientos que están haciendo. Filas enormes. Y la verdad, goteras. O sea, ¿cómo podemos tener un aeropuerto del siglo XXI? O sea, yo he visto los baldes como cuando hay lluvia están ahí recogiendo el agua. O sea, eso es impresentable y es inaceptable. Los millones de dólares que se gastan en eso, buena parte lo gastan a través de las tasas de embarque, porque en el fondo lo pagamos todos los chilenos, los pasajeros. Es un desastre cómo funciona Nuevo Pudahuel. Y eso, sin duda, que impacta en la calidad del servicio. Y para los pasajeros que viajamos frecuentemente a nuestra región, en fin, lo vivimos todas las semanas. No he visto una semana siquiera que no haya un problema en el aeropuerto de Pudahuel. Así es que se lo comento a usted porque evidentemente posibilidades de diálogo con la concesionaria ninguno. Uno tiene que relacionarse a través de ustedes porque la concesionaria no poco le importa la calidad del servicio y lo que pasa a los pasajeros ahí en Pudahuel. Después, respecto al tema, también quisiera preguntar, primero y ahí preguntarle, bueno, qué posibilidad hay de que estas cosas mejoren, cuánto tiempo más tenemos que esperar. Uno entiende que está en construcción, llevamos 5 o 6 años en construcción, parece, también cuánto tiempo hay que esperar. Respecto a la Dirección General de Aeronáutica Civil, yo tengo la mejor impresión del servicio en términos generales, pero hay dos cosas que me inquietan que tiene que ver con, no sé si es escasez de personal, pero cuando hay alta concentración de pasajeros en los horarios peak, hay como pocos sistemas de control de equipaje abiertos, disponibles, enormes filas, y cuando no hay gran demanda, hay una especie de zigzag, que es que andar, no sé, se pierde una cantidad de tiempo transitando prácticamente solo en un zigzag enorme que hacen a la entrada del Aeropuerto Nacional hoy día. Entonces, yo ejemplifico en esto una falta de pensar en el pasajero, o sea, pensar en la persona que va a tomar el avión ahí. Además que lo hacen caminar enormemente hoy día, cómo además lo hacemos caminar en zigzag cuando no hay pasajeros y cómo lo tenemos todo lo contrario cuando hay muchos pasajeros, muy poca agilidad en eso. Y lo otro es el trato.
el trato. El trato de los funcionarios también parecía, yo entiendo que es una institución militarizada y que evidentemente tiene cierta rigidez y que es un tema muy serio y que tiene que controlar, pero también el trato, y esto no es un problema que uno lo aprecia solamente en Pudahuel, en muchos aeropuertos del mundo y del país se ve esto también, es el trato poco diferente hacia los pasajeros. No está la PDI acá, pero también cuando hay más pasajeros hay menos garitas de control migratorio. También ese es otro, eso, o sea, eso no entender lo que está pasando en términos de calidad de servicio que uno debiera tener en los aeropuertos. Y todo esto yo pienso y creo que es a una especie de que cada función, hay muchas instituciones que tienen que ver con el aeropuerto y es el Estado, pero no hay una coordinación general, alguien que conduzca esto, que mi impresión debería ser la DGAC, que conduzca todo esto y que tenga intuición sobre todo lo que hacen los demás, porque en definitiva pareciera que hay poca coordinación, poca manera sistémica de mirar el aeropuerto y de entender que el centro de la atención del aeropuerto es el pasajero. Es el pasajero, con todo lo que tiene que ver del control de seguridad, con todo lo que tiene que ver con modernización de la infraestructura, con todo lo que tiene que ver, en fin, con todo lo que hemos conversado, el tema inmigratorio y todo lo demás, pero poner un poquito más en el centro el pasajero, yo quisiera preguntar qué se está haciendo tanto a la Dirección de Aeronáutica Civil como a la Dirección de Aeropuertos para mejorar estas sensaciones y esta experiencia que tienen hoy día los pasajeros, que no es grata. La experiencia que hoy día tienen los pasajeros en Pudahuel, sobre todo, no es grata. Los aeropuertos de regiones, como son más pequeños y en realidad, salvo el atochamiento que se produce en el aeropuerto de La Serena, el que ocupo, que siempre está lleno, digamos, pero como tenemos claro que va a haber una ampliación y habrá que esperar un par de años para que eso se mejore. Pero básicamente, ¿qué estamos haciendo para entender que el centro de esto es el pasajero, con todo lo que significa la rigurosidad de los controles, la infraestructura, en fin, la seguridad y todo eso, pero que el centro es el pasajero? ¿Qué podemos esperar para adelante? Eso, presidente. Gracias, presidente. Hay que hacer dos líneas de reflexión. La primera tiene que ver con, aprovechando que están todas las autoridades en materia aeronáutica, habidas y por haber, ver un poco, profundizar en la medida que se pueda, ojalá o con un oficio, respecto del tema del aeropuerto El Boldo de Cauquenes, digamos. Te hizo referencia a que eso es uno de los proyectos viables, o por lo menos que está en estudio por parte de la autoridad. Me gustaría tener un poco la lógica de plazos, estimaciones, porque los estudios pueden ser permanentes y te comprende una región que no tiene ni puerto ni aeropuerto, que es un problema complejo, y siendo una potencia exportadora relevante, eso cambia la vida. Y obviamente en la medida que uno dice, mire, hay una posibilidad viable, creo que eso va acompañado de una inversión también consecuente. Entonces creo que es muy importante priorizar, por lo menos se lo planteo como senador del Maule, digamos, ese nivel de estudios, de plazos, de lógica con que podría viabilizarse una medida tan importante para la región. Así que se lo pido encarecidamente. Segundo, en otro orden de cosas, yendo a las presentaciones, creo tres temas breves. Primero, yo creo que te han planteado, uno va oyendo, parece que ya está autoridad, entonces uno como que se confunde cuál es cuál, entonces no sé quién es la responsabilidad última, digamos, pero primero, el tema de los tótems yo creo que es impresentable. O sea, yo creo que hay un minuto en que uno no resiste. No solamente uno lo ha vivido, sino que la cantidad de extranjeros que vienen acá y dicen, mira, si no fuera por los tótems sería bueno, digamos, venir a Chile. Entonces yo encuentro que de verdad es impresentable. O sea, yo creo que hay un minuto en que uno tiene que decir, esto no va para más, y hay que hacer alguna política diferente, porque no puede ser que estén siempre mal, es más fácil, y eso afecta directamente, es la primera impresión que uno se lleva del país. La primera impresión que llega es cuando uno allí. Entonces, si uno dice, estamos haciendo una mega inversión para efecto turístico y tenemos ese primer bache, el primer paso, no puede ser. O sea, yo creo que ahí es muy importante tener un plan de qué se hace frente a esto que yo creo que es impresentable. Cosas más difíciles de resolver, el tema de los traslados internos de los aeropuertos. Claro, el senador dice que uno puede caminar, pero cada vez uno ve más
personas con problemas de capacidad, de movilidad, entonces se hace muy complejo. Yo creo que ahí hay que abordar una política pública diferente respecto a cómo se enfrenta esa realidad, digamos, que hoy día, o no sé si es un problema de diseño, que es insoluble, o otro tipo, hay que buscar un tipo de alternativa de movilización interna distinta, porque eso como que no da para más. Y tercero, la capacidad de extensión horaria, digamos, que es otro tema que ustedes lo han planteado también, pero respecto al cual hay que tener políticas concretas respecto de generar plazos. Y mire, yo he aprendido que en la vida pública lo más importante es autofijarse plazos, porque si no los temas son insolubles. A mí, por esas cosas de la vida, como llevo más tiempo que muchos acá, me tocó la discusión de la libertad aérea. Y ahí discutimos si eran 9, 7, 15, cada convención internacional o cada acuerdo bilateral tiene que ver con estas libertades, digamos. Entonces, cuando uno está en ese escenario y cuando se encuentra con estos problemas internos, que uno dice, bueno, pues si íbamos en un carril y empezamos a tener estas trabas, es un problema. De la misma línea, no sé si está dentro de la lógica estratégica, está generar una mayor ampliación de las capacidades regionales de vuelos internacionales. ¿Por qué lo planteo? Digamos? Porque lo vi en alguna de los planteamientos que hizo la SOFOFA, entiendo, hace un año atrás, en lógica de decir si esto es parte de lo que es posible o no posible. Creo que generaría un aumento, obviamente, en la capacidad regional. Y por último, y un tema que eso sí que me voy a extender un minuto, pero a mí me importa mucho. Yo hasta tiempo la Comisión de Hacienda, que es el tema que yo a esta altura acá, para mí va a ser un misterio el tema de las tasas de embarque. O sea, yo creo que ahí tenemos que esclarecer algo, digamos, porque lo que nos acaban de decir, porque las tasas fueron concebidas como una forma de financiar por parte de los usuarios, una vez más el ciudadano, digamos, las distintas obras que existen. Entonces, yo quiero saber dos cosas precisas. Exactamente la brecha que usted hace referencia, digamos, las cantidades y cómo. Yo vi los gráficos, pero distinto es cómo se va produciendo. Si esa diferencia de recursos va al fisco, digamos, es una forma, o sea, en el fondo, sí. Yo puedo sostener que las tasas están siendo en parte para, digamos, incorporarse al gasto fiscal general, cosa que encontraría súper severo, digamos, porque es tasa, ¿no? Porque si no, no sería tasa. Entonces eso sería para mí algo muy complejo, y que se esté usando una tasa de embarque como una forma de financiar el déficit o no déficit, el presupuesto que tiene el Estado. Entonces, eso creo que es muy importante tener las cifras. Y segundo, en esa misma lógica, ¿cómo está la comparación internacional? A mí me ha tocado, de repente, me llegó una vez un estudio respecto a las comparaciones y da la impresión que Chile tiene un nivel de tasas altas, digamos. O no sé, eso es lo que yo comparado con otros países, ahí me llegó ese informe, digamos, es bastante dispara, porque no son todas iguales, pero ver porque son costos directos que están usando los ciudadanos. Pero aquí hay un misterio que tenemos que ir desentrañando, porque si uno paga una tasa y yo oigo a usted que el servicio no se da cuenta que tiene brechas, pues uno dice algo no funciona, digamos, algo no calza. Y eso es lo que y este es un escenario legislativo útil para eso, porque creo que es exactamente la instancia en que debemos ver. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Alfonso Durresti, y luego senador Flores. Gracias, presidenta. Me sumo a los saludos y valorar que tengamos una sesión, ojalá se pueda repetir con más extensión de tiempo. Muchos tenemos en paralelo algunas actividades, no es descortesía, pero es importante uno no siempre tiene a todos estos actores acá. Pero permítanme hacer algunas aclaraciones. Que nadie se enoje, porque como hay gente delicada de cutis que se enojan cuando uno. Cuando dice eso, Alfonso. Miren, la IATA dice, despegándose al futuro, desarrollo de la aviación comercial de Chile, ustedes parten con el rol social de la industria aérea de Chile. Mira, aclaremos, rol social no, este es un negocio de ustedes. O sea, con mucho respeto. O sea, este es un negocio que está regulado, pero rol social que yo sepa, ninguna de sus instituciones traslada a cuando hay un herido o una familia, o si no lo hacen, no lo conozco. Pero rol social, ustedes hacen su pega y hacen su negocio. Bien, está regulado, ha crecido a costa de otros servicios. Me gustaría que el Estado tuviera una visión más integral, porque a mí me gusta que se desarrolle y que avancen las tasas de transporte aéreo, pero también, desgraciadamente, a costa de la destrucción, por ejemplo, del transporte ferroviario,
y me parece muy bien que el gobierno ahora tiene este programa de Trenes para Chile, que estamos recuperando algo que no deberíamos haber hecho, complementar. Entonces, solo una primera referencia, rol social de la industria aérea. Si hacemos una cosa de cuáles son la ayuda social para gente, hagámoslo así, pero no me lo planteen como que un rol social, una actividad económica legítima, lícita. Pasando ahí a reclamo. Escuchaba ahí al secretario general de la Junta Aeronáutica Civil, oiga, todos somos usuarios, al menos a mí me toca, yo vivo en la región, viajo toda la semana, y el trato, el abuso de las empresas es brutal. Oiga, que haga el reclamo, no sé, de un sitio web, que una cosa imposible. Uno al final se come el sapo y no alega, pero en las demoras, cambios de tarifa, esta cosa ahora de la maleta arriba, la cantidad de gente que uno ve en las filas con una situación muy indigna, muy indigna. Yo no sé en qué momento la maleta dejó de poderse llevar arriba, maletas pequeñas. Son situaciones, yo les invito a que véanlo no con las encuestas y el CERNAC, véanlo en concreto, pongan ahí, como le llaman, el cliente incógnito, y es muy, muy desagradable lo que ocurre con pasajeros, sobre todo a propósito de que en algún momento comenzaron a implementar esto, que no puedes llevar la maleta arriba o la tarifa. Son escenas humillantes para la gente, porque estás ahí en la fila, pagaste un pasaje, la gente saca su tarjeta, tiene que pagar algún diferencial. No, es una situación que yo lo invito a que ahí don Martín Maquena no solo se quede con las estadísticas, vean un poquito y el CERNAC aquí, mire, esperamos ahora tener un CERNAC con dientes y muela para que pelee, porque es un tigrecito, un gatito para pelear con las empresas, y ustedes siempre han tenido privilegio, y espero que se pueda tramitar el proyecto y que tengamos aquí consenso para que se discuta el proyecto de cambio de pasajes cuando se suspenden. Hay un proyecto que partió de la Cámara, espero que eso sea un buen elemento para hacer esta industria, no industria social, esta industria competitiva, pero también que los ciudadanos puedan tener sus derechos. Eso. Segundo, en política nacional aeroportuaria, aquí voy a disentir un poco con mi colega Coloma. Me ha tocado estudiar el modelo español de proliferación de aeropuertos. Con fondos europeos se hicieron aeropuertos en los lugares más insólitos. Les invito a que revisen cómo están muchos de ellos. No, pero que lo que digo es que yo los anoto. Los Ángeles, o sea, estamos en Los Ángeles viendo la habilitación del aeropuerto para tener más vuelos comerciales, y por otro lado se está estudiando la prolongación del ferrocarril, de la línea férrea. Maule, conozco el Boldo, yo no sé si por la distancia, si tenemos efectivamente carga o cómo se complementa. Chillán, hablaba el otro día, Viña. Que lo que yo digo, o si algo que he aprendido, digamos, de reuniones con ingenieros en transporte, generalmente los aeropuertos tienen que estar a no más de 200 kilómetros, que es más o menos la situación, y tú con una buena autopista llegas nosotros que estamos en la zona sur, aquí estamos los 3 senadores, habitualmente tomamos el avión a 140 kilómetros, que es Temuco, y estás en 1 hora 20. Y con la doble vía, si se estuviera lista, estaríamos en mucho menos. O sea, yo creo que, lo digo, no es, senador Coloma, no quiero ser descortés con el Boldo y con Cauquenes por la legítima pelea, pero creo que tenemos que tener una política de dónde hacemos aeropuertos y dónde no vamos a hacer aeropuertos. Porque no podemos tener un aeropuerto cada 100 kilómetros. O tenemos que tener puertos, como se ha hecho con los puertos, valga la redundancia, que es un puerto grande y otros puertos alimentadores. Un megapuerto. Bueno, por eso te digo, yo yo creo, mira, y por lo que, que mira, una de las peleas que yo he dado respecto a los aeropuertos, para el sur hay 3 aeropuertos grandes donde se ha puesto atención: Carril Sur, Temuco, Puerto Montt. El resto estamos en una categoría distinta porque estamos tenemos que mejorarlo, tenemos que hacerlo, pero tú no vas a tener todo. Es como tú tienes San Antonio o Valparaíso. Tú no puedes tener 2 megapuertos. Tú tienes que tener un puerto, un alimentador y un puerto base. Entonces, a lo que digo, no quiero ser descortés con ninguna ciudad. Yo no sé si el aeropuerto de Viña, o sea, perdóname, con el aeropuerto internacional estás aquí por una doble vía que ahora se está licitando, estás en 1 hora. ¿Corresponde hacer un segundo aeropuerto acá? O sea, insisto, no objeto.
Estamos haciendo en Chiloé, perfecto. Vamos a terminar el puente de Chacao en que cambian las circunstancias. Entonces, a lo que quiero decir, la reflexión no lo hago con ninguna identificación de uno en particular, que nosotros entendamos que no podemos tener aeropuertos en todas partes. Tú tienes que tener una política que tú dices, el Estado invierte, estos son los grandes aeropuertos de donde distribuye y hagamos buenas conexiones para llegar, para racionalizar los recursos, el personal. Entonces, creo que eso yo no lo veo y le preguntaría ahí a la directora cómo lo ven principalmente el sistema español, y ahí le voy a pedir a la biblioteca que nos entregue un informe. Es desolador la situación. Aeropuerto de Teruel y Valladolid, decenas de lugares en que se hicieron mega aeropuertos y quedaron desprovistos porque iba avanzando la alta velocidad por otro lado, carretera, entonces legítimamente lo hiciste, pero no funciona. Colegas, para los que les guste, yo creo que todos hemos estudiado, no revisado, lo que cambió el flujo aéreo entre Madrid y Sevilla con el AVE, el 92, o lo que ha disminuido el flujo de aviones en el puente aéreo entre Barcelona y Madrid con el AVE que se inauguró hace menos años, es tremendamente distinto. Entonces, a lo que digo es, revisemos esa mirada, una red de aeropuertos que nos permita tener aeropuertos a los cuales podamos acceder y un conjunto de complementos. Veo ahí lo de la carga, se está saliendo la carga, lo de Puerto Natales, me parece perfecto, fui usuario de él hace un par de años, me parece bien, porque va cambiando la industria, el despegue. Eso lo hago. Lo mismo el segundo terminal de Santiago, si estamos el segundo terminal en Santiago avanzando en eso, ¿cómo lo complementas con Viña a menos de 100 kilómetros, con una autopista de alto nivel y con una tren que alguna vez saldrá? Entonces, no veo coherencia. Brevemente, autoridades de aeropuerto. Mire, aquí está el Ejecutivo. ¿Quién representa al Ejecutivo? Pero, claro, también, directora, presente en un proyecto que no es facultad de nosotros, presente en un proyecto en que haya una autoridad. Uno se encuentra con la gente de la DGAC, ya hacen su pega. Te encuentras con lo del SAC, otro mundo. Te encuentras con aduana, otro mundo. ¿Quién es el jefe? Nadie. Es lo mismo que ocurre con los pasos internacionales. Nosotros no vamos a mejorar. A propósito que la oposición llegó a un gran acuerdo con el gobierno ahí para esto de permisología y toda esta cosa. Con su gobierno. Sí, pero respecto al cual hice mis objeciones respecto a las regresiones ambientales, perfectamente tengamos una autoridad en aeropuerto, una autoridad que tenga el mando. ¿Quién no ha llegado a pasos internacionales? Lo digo a propósito de los terrestres, en que a una hora están almorzando los del SAC y está parada la fila de autos porque a esa hora almuerza el SAC y no se pusieron de acuerdo que almorzaban a una hora distinta de los de aduana. Se los puedo dar con ejemplo en todas partes. No hay autoridad. Entonces, eso era un momento a propósito de permisología o mejorar. Eso te mejora absolutamente, sin más costo, una autoridad con mando. Termino. Nuevo Pudahuel, no me voy a sumar a lo que dice Gaona, es una vergüenza. Es una vergüenza y creo que ahí en definitiva ellos están simplemente recuperando costos y hay muy poco control. Lo de hacer 2 terminales duplicando servicios, yo no sé si es lo mejor, que el modelo de gestión sea basado en vehículos y ahora aparece el gobierno anunciando que vamos a llevar la línea del metro, cuando yo no conozco un aeropuerto que tenga más vehículos, que el modelo de negocio haya sido en función de los taxis y los vehículos particulares que todos tenemos que pagar por o sea, una cosa insostenible. Yo entiendo que hicieron así el negocio, pero claramente lo hicieron en función de los vehículos y no en función del transporte público. Entonces ahora aparece el metro, que vamos ahora a hacer el metro. Entonces veo descoordinación, no veo incoherencia en las políticas. Y por último, en la DGAC, horarios, capacitación de capacidad de gestión. Yo veo que ahí se ve bastante gente, se ve bastante trabajo. Yo no sé cómo están los índices de incautación, de hallazgo, a veces son bastante estrictos en temas bastante formales, pero yo no sé cómo está los hallazgos, la identificación más allá del corta uña, alguien que lleva una tijera o una cosa así, pero yo no sé cuánto está en hallazgos de otras cosas más ilícitas, que están bastante más peligrosas. Eso... Que no quiero dejar pasar lo que dice el senador Durresti, porque la verdad que otra cosa es con guitarra, entonces es distinto ver la lógica de una región que tiene
un aeropuerto que tiene puerto versus otras que no lo hacen. Y yo creo que esto tiene que ver con el sistema mismo de regionalización. Entonces no hagamos, con esa lógica del senador Durresti no deberíamos hacer mucho menos regiones, que puede ser una alternativa, digamos, un camino, pero decir que como una palanca de desarrollo hoy día el aeropuerto no son absolutamente esenciales, a mi juicio es un error. Estamos hablando de un aeropuerto de carga, no competir porque hay una capacidad instalada enorme que tiene que ir a otros lugares usando, porque además Cauquenes no está en la línea de la 5 Sur, usted lo conoce, digamos. Entonces, y creo que eso genera una palanca de desarrollo decisiva para una región que me parece igualmente digna de los ríos que la región del Maule. Entonces no quiero dejar pasar eso, pero eso podemos seguir discutiendo en la próxima sesión, porque en realidad lo importante es más la respuesta de los invitados que la polémica que ha abierto el senador Durresti. Antonio. Senador Flores, por favor, porque estamos justo ya con los tiempos y vamos a ver también, de acuerdo a lo planteado por los colegas, alguna respuesta bien concisa o después reprogramar, poder tener la respuesta con cronograma y plazos definidos. Senador Flores, por favor. Bueno, primero un comentario. Yo no voy a hacer ningún discurso en esto. Quiero ser muy práctico. Yo creo que este asunto, y dada la convocatoria de quienes están en esta mesa, merece una sesión para poder intercambiar un poquitito más en detalle nuestras aprensiones, nuestros comentarios y, por cierto, las respuestas, porque si no, al final quedamos en las exposiciones, nosotros hacemos las críticas y al final nos quedamos sin respuesta. Por lo tanto, la comisión debería convocar. Lo que a mí me queda claro, si me prestan atención, es que hemos tenido un aumento sostenido de la demanda, a lo menos en la última década, que tiene, yo diría, no es exponencial, pero ha sido contundente. Y cada vez que diseñamos una respuesta, entre que entra a la vida, pasión y muerte de un proyecto de inversión, sea por la vía, la inversión directa, sea por la vía de las concesiones, cuando ya la solución llega, ya está chica. Y no aprendemos esa lección. Entonces, al final de cuentas, siempre como que estamos entre ampliación, reparación y resolviendo los problemas de que desde el origen jugamos a la chica, a la pequeñita. Somos Chile, un país chiquito. Hoy día el presidente no, somos medianos. No sé en qué momento crecimos, pero al final de cuentas, hoy día seguimos nosotros actuando como en la chica. O sea, yo no sé, y aquí hago el comentario, si es por el vicio que genera el Sistema Nacional de Inversiones, donde la rentabilidad privada, la rentabilidad económica, la rentabilidad social nos limita para pensar hacia el futuro, o nos la jugamos. Entonces, en ese contexto, yo creo que este aumento sostenido de la demanda, la irrupción de los low cost, que cambió la relación, digamos, dentro de los intereses de las líneas. Yo me acuerdo de recién electo diputado, fui a conversar con la DGAC para ver qué pasaba con la línea aérea que llegaba a nuestra ciudad, muy principalmente, que era LAN en ese momento, había decidido de pasar de 4 vuelos asociados con Temuco y con Concepción a un vuelo al día. Y la única atribución que me dijeron, no, solamente podemos cambiar el horario. Y mire, aquí hay una carta donde me dicen que el vuelo del mediodía lo van a cambiar para las 9 de la noche. Entonces, ahí uno empieza a hacerse preguntas. ¿En qué momento está la gente por delante? ¿En qué momento está la empresa que necesita trasladar cosas cuando hay horarios que no corresponden? Segunda cosa, yo me alegro que se haya tocado particularmente el caso del Arturo Merino, porque de verdad es que siempre está como en remodelación, siempre están habiendo cambios al interior que lo que hacen es generar incomodidades al usuario, no solamente por los desplazamientos, sino que por la calidad de los servicios. O sea, ¿cuántas veces llegamos nosotros a la sala de embarque de los vuelos nacionales y la acumulación de gas, que yo no sé si era metano, era de alcantarillado o era de algo, pero estábamos 300 personas metidas en una salita ahí, hicimos los reclamos y dijimos, no, si ya se hizo el reclamo. ¿Cuándo se hizo el reclamo? Anteayer. Entonces, chuta, ya, está bien, entendemos que hay una remodelación, pero seguimos en eso. Y entonces los servicios nunca están como a disposición como fueron diseñados, sino que siempre están habiendo cambios, por lo tanto ninguno de los servicios está en su totalidad. Me concentro en los tótems. Creo que nosotros aprobamos el año pasado 3.500 nuevos funcionarios ingresan a la PDI como agentes policiales y esos agentes policiales reemplazan a los funcionarios investigadores y por lo tanto ya estamos con 250 más a puertas de salir. Nada reemplaza a la persona y hay que considerar que para quienes somos adultos mayores, quienes vienen del mundo rural, quienes no están familiarizados con la digitalización, meterse un tótem, la verdad es que es un parto que lo que hace es hacer sufrir a esa persona, generar la complicación, pero atrasar la fila para atrás, porque hay otros que sí se manejan.
Entonces, a lo menos, yo creo que ahí hay una conversación que hacer, digamos, con los servicios. En esa misma línea, yo no estoy seguro de que para quienes trabajamos en seguridad y tenemos lo que tenemos y sabemos lo que sabemos, en donde Chile es uno de los países más vulnerables, ya no solamente a los efectos del cambio climático, sino que a los efectos de las organizaciones criminales que cometen crimen organizado, que están presentes en Chile y que no tienen contrapeso hasta el día de hoy, la pregunta es si nuestros puertos aéreos están en las condiciones. Yo me acuerdo una vez, en un lugar, pasamos por un portal, bienvenido al centro de convenciones, no sé qué, y 200 metros más allá nos paran 2 personas y nos dicen, por favor, muestre los laptops que traen en la mochila que viene en el lado izquierdo de atrás del auto. Nunca vimos un portal. Fue un portal de alta velocidad que sabía exactamente que habían 2 laptops atrás y tuvimos que mostrarlo. Cuando yo entro a Chile, siempre declaro lo que traigo, jamás me han abierto una maleta, jamás me han puesto el ticket de aduana. Entonces la pregunta es, está bien, no me tocó, no me voy a atrasar, pero la pregunta es, si eso lo hacen con todo el mundo, tenemos sistemas tan abiertos como entrar por los 800 kilómetros de frontera abierta con Bolivia o los 200 con Perú, cuando la verdad es que entonces, a ver, mi pregunta es, ¿en qué momento estamos del todo preparados? Ya no hablo del contrabando, si el contrabando está en la vereda de las calles hoy día, o el de los huevos llega hasta Chiloé, el que entra por Arica, los huevos están llegando a Chiloé sin trazabilidad ninguna. ¿En qué momento nos preocupamos del ingreso de otros artículos no lícitos como tantos que ya sabemos cómo es la lista, ¿no? Bueno, yo creo que ahí tenemos un tema que no les compete a ustedes directamente, pero ya que estamos hablando del puerto en general, veamos qué es lo que pasa con el SAG. Excepto los perritos que sí trabajan, ¿eh? Lo he visto y olfatean más de la cuenta algunos, pero el resto, lo que uno lleva en el bolso, lo que pasó en la maleta, aparte el escáner, que yo no sé de verdad si es un escáner de alta calidad o si la gente está realmente capacitada. A mí me hicieron perder un vuelo, no lo perdí en realidad, pero llegué colgando porque traía encendedores adentro de la maleta. Yo no fumo. Y no hubo forma de decirles, yo no fumo, no tengo encendedores, no tengo cómo. Me hicieron, en fin, qué sé yo, y no había encendedores. El chico no sabía manejar la pantalla. Y lo que a él le parecía un encendedor no era un encendedor, eran unos lápices destacadores. En fin, ¿en qué momento tenemos a esa gente bien capacitada? Yo quisiera también volver a insistir, no es el tema de ustedes, pero para la comisión sí. O sea, cuando vemos los temas de manera integral como la estrategia de transporte y conectividad de Chile, en donde vamos compensando lo que es el aumento de la demanda y que va a seguir ocurriendo del transporte aéreo, el aumento de la demanda no resuelta por vía portuaria, el aumento de la demanda no resuelta por la vía carretera porque no somos capaces de reemplazar el transporte carretero por el de ferrocarriles. Yo quisiera pedirle, Presidenta, que volviéramos a convocar a esta reunión y que pudiéramos ver algunos temas particulares que son la experiencia nuestra, que la podemos compartir tanto con las líneas aéreas, con los operadores o con la autoridad, digamos, ¿no? Gracias, Presidenta. Gracias, senador. Bueno, ya estamos con los tiempos, así que vamos a terminar y obviamente que necesitamos también respuesta. De acuerdo a lo conversado y que tomemos el acuerdo aquí en la mesa, poder realizar esta misma comisión la próxima semana y más que nada para establecer respuesta a lo planteado y compromisos en realidad de las mejoras que se acaban de solicitar. Yo creo que a eso se quiere llegar, ¿cierto? Así que estaríamos terminando por hoy y cordialmente invitados para la próxima comisión para poder zanjar las respuestas que se necesitan por el bien de las personas que nos toca circular por estos aeropuertos. Muchas gracias. Se levanta la sesión.